todos. Es el segundo webinar que hacemos lo llamamos de hibridación, porque básicamente la idea es intentar combinar personas con diferentes experiencias y ver dónde se puede encontrar un punto en común. Y dada la experiencia tanto de Xavi como de Pablo, seguramente que podremos sacar algo bastante productivo. Yo me voy o sea, mi nombre, o sea, muy rápido mi introducción, mi nombre es Fede, estoy en Madrid y estoy metido en varios temas de la comunidad y agilidad. Tampoco me quiero extender mucho más. Moni, si te quieres presentar tú y después damos paso a Claro. los invitados. Pues nada, aquí Mónica Expositor desde Valencia y bueno, pues me dedico a temas de transformación hacia nuevos paradigmas de organización, entonces un poquito más amplio y entre ello pues también hibridando, integrando, conociendo el mundo Agile. Todo aquello que suena a TIL y diferentes prácticas como sociocracia, holocracia o estructuras liberadoras, etcétera, 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 que tiene que ver con lo que entendemos que va a ser el futuro de la organización. Y parte de ello es esto, es hibridar y conocer y mezclar y nutrirse, construirse lo que hay y reinterpretar. Pues nada, de mi parte, bienvenidos a todos y vamos a ver qué tal en esta segunda sesión y en este horario. Y gracias a Xavi y a Pablo por participar, contribuir. Muy chulo. Vale, pues quien quiera, Pablo, Xavi, el que quiere ir primero, a ver si os introducís un poco a todo el grupo de gente que tenemos. Dale, Pablo. Xavi, ¿empiezas tú? Dale tú, venga. Yo, bueno, vale. Yo llevo un tiempo trabajando en temas de transformación, basada en Agile Lean, es la caja de herramientas principal, aunque en realidad no me gusta hablar de que implementamos o introducimos Agile o Lean, me gusta más pensar que lo que hacemos es solucionar problemas hacia un propósito de la empresa, ¿no? O qué objetivos tiene la empresa y trabajar hacia eso. Y más que ir a implantar absolutamente nada, ¿vale? Yo sobre todo trabajo a nivel de ejecutivos, alta dirección y también middle management, ¿vale? Y trabajo con los agile coaches que lo hacen real, ¿no? En el día a día, en la gente que realmente pues está cambiando su manera de trabajar y por eso trabajo en temas de estrategia, estructura organizativa, cambio cultural. Y además soy director del máster en métodos ágiles de la Salle y ya está, y esencialmente esto. Muy bien, hola. Bueno, pues por mi parte soy Pablo Domingo. Muy parecido, diría. ¿Qué hago? ¿Qué hago? Es una gran pregunta. ¿A qué me dedico? A ver, llevo en esto de la agilidad desde el 2009, que trabajaba en Airbus en ese momento y un tío muy conocido en la comunidad que se llama Ángel Medenilla cogió, se metió así como en mi cabeza y me hizo patapum, así cosa que le agradezco mucho. Y bueno, un poco como Xavi, para mí esto de la agilidad es simplemente un medio, es un medio para conseguir algo. No soy muy talibán del método. Me gusta tener un marco de referencia con el que comparar, ¿no? Con el decir, a ver qué estamos haciendo con respecto a lo que otra gente mucho más inteligente que yo considera que es lo que deberíamos hacer y después ajustar, ¿no? a un poco a las necesidades. Pero sobre todo para mí es un medio para conseguir algo. Y la pregunta es, ¿qué es lo que quiere conseguir la organización? No me considero que esté haciendo temas de cambios organizacionales, no lo sé. O sea, me resulta demasiado grande, demasiado... sí, grande podría decir que es la palabra, ¿no? Con lo cual, parte es eso, tratar de ayudar a entender a la gente cuál es su propósito y después ver de qué manera podemos llegar a él. A ver, soy formador oficial de la LKU, de Kanban, ¿no? Y nada, pues llevo desde lo que os decía, desde el 2010 con temas de Scrum y Kanban en distintos sectores, desde turismo, pasando por empresas de videojuegos, a Airbus como gran fabricante de aviones, ¿no? Desarrollando software y bueno, más o menos esa podría ser mi introducción de quién soy yo.
Vale, perfecto. Vamos a comentar un poco cómo va a funcionar esto. La idea tampoco es tener un guión súper atado. Tenemos sí algún tipo de preguntas que iremos haciendo, pero bueno, la idea es llevar una conversación. Si el tema se va para otro lado, iremos para otro lado, pero bueno, tampoco es que vamos a seguir algo súper atado. Y sí es cierto que dejaremos para la gente que está online, porfa, o sea, si os podéis mutear, os agradecemos, y dejaremos al final unos 15, no sé cuánto, Moni, pero 15 minutos, quizás 20, como para que la gente que quiera pueda hacer también preguntas tanto a Xavi como a Pablo, ¿vale? Exactamente, Fede, ya lo indica por el chat, también para que lo fantástico, sepas. ¿Okay? fantástico, fantástico. Y otra cosa más, vamos a pasar un link con feedback, o sea que, porfa, os estaré dando mucho por saco para que deis feedback para el link, o sea que lo vais a ver millones de veces. Son 2 minutos, o sea que si podéis darnos feedback, muchísimo, será muy agradecido, ¿vale? Ya sabéis que el spam viene de parte de Fede, ¿no? Sí, el spam es mío, sí, sorry. Vale, bueno, vamos al lío. A ver, habéis comentado un poco muy alto nivel a lo que os dedicáis. Me gustaría, si podéis entrar un poco más en el día a día, por ejemplo, si tuviéramos que describir el día a día de Pablo, de Xavi, ¿cómo sería? Venga, pues empiezo yo ahora si quieres, Xavi. Venga. Vale, bueno, básicamente, a ver, hago como fundamentalmente 2 pasos. Descubrir el value stream, que se llama, ¿no? Es descubrir cuál es la cadena de valor de una organización. Empezar a preguntarle a cualquier equipo, mira, oye, ¿quién es tu cliente? Es decir, tratar de tener esa visión sistémica en la que dice, mira, primero trata de entender dónde estás tú en el ecosistema, que eres tú y tu equipo, antes de entender cómo lo haces por dentro, antes de querer mejorar lo que haces por dentro. Entonces, mi día a día en una organización básicamente es primero descubrir todo lo que es el value stream. Es como una red de departamentos en la cual la información fluye de uno a otro y poner un poco, no de orden, que no es la palabra que busco, sino de visibilidad, de tratar de entender cómo se transforma o cómo se genera el valor, ¿no? Dentro de la compañía, cómo genera el valor la compañía. Y a partir de ahí, la hipótesis es que si somos capaces de visualizar eso, nos haremos preguntas, ¿no? Nos preguntaremos si esta es la forma más efectiva de colaborar. Y a partir de ahí puede surgir lo que es. Entonces, utilizo mucho como referencia, por hablar de una herramienta, utilizo Static, que es pues sería System Thinking Approach to Introduce Kanban, pero obviar la palabra K de Kanban, ¿no? O sea, la letra K de Kanban. Es simplemente decir, vamos a ver, una práctica muy común vamos a hablar en el marco ágil es un tablero, Kanban. Pues hagamos eso, ¿no? Visualizarlo y a partir de ahí y ver hacia dónde nos lleva. Entonces, ese es un día a día, especialmente al comienzo, ¿vale? Xavi. Me toca. Vale. Entonces, vale, yo lo que hago para empezar es intentar entender cómo siente la organización, cómo está, ¿vale? Entonces, una práctica que suele funcionar bastante bien es hacer un assessment a todos los niveles, o sea, por equipos de trabajo, middle management y alto management, sobre qué cosas están funcionando bien en la organización, qué cosas hay que mejorar, si la estrategia de negocio llega a todo el mundo o no, si tienen posibilidad de aportar o no en eso, si creen que se trabaja de manera productiva, si creen que la tecnología está acorde para poder realizar cambios de manera sencilla y poder ir rápidamente a producción, si realmente los valores de la empresa, cómo ven que realmente están aplicándose en el día a día, si realmente son ciertos o qué grado de relación hay con eso, ¿vale? Y también el estado de motivación de cada uno de esos equipos o unidades, ¿vale? En función de todo eso, pues se sale, al final una cosa que me gusta hacer es hacer un tipo de workshop con todo el mundo implicado, en lo cual extraer una visión global de cuáles son las cosas que a todo el mundo le preocupan,
¿vale? Respetando también las singularidades de cada uno porque la complejidad es contextual. Y con eso lo que se hace es machear este mismo estilo de preguntas con las respuestas del middle management y el alto management. Y al final ver cuál es el gap. Porque a lo mejor, bueno, cada uno tiene sus propios intereses e inquietudes y un gran punto es dar visibilidad de que no hay una coincidencia total y que hay que trabajar al respecto, ¿no? El primer punto es dar visibilidad de toda la inteligencia colectiva que diferentes puntos de vista está teniendo, ¿vale? Y bueno, a partir de eso ya se trata de crear un sistema, un board de transformación donde ataque los principales problemas que queremos resolver y qué posibles acciones nos gustaría hacer, probar para resolver eso. Y aquí también un ejercicio interesante es que cuando llegas, pues muchas veces hay variedad de acciones en curso que no se acaba de entender el por qué son esas y no son otras y qué tipo de relación tienes entre ellas. Con lo cual, este assessment permite, pues, realmente ver si lo que se está haciendo ahora es coherente con lo que la organización está sintiendo, ¿no? Y a lo mejor, pues, te llevas una sorpresa de que solamente el 50% de lo que se está haciendo está alineado con lo que tendría que ser. Y este es el principio. Guay. O sea, entiendo que... Dale, Mónica. Disculpa, Fede. Entonces, en ambos casos lo que intentéis un poquito haceros una fotografía, ¿no?, de lo que está haciendo, pero que la saquen cada uno con enfoque. Por ejemplo, tú, Xavi, miras a ver diferentes elementos de la organización o del trabajo, haces un poco un check a ver cada área o nivel cómo lo viven y luego tenerlo compartido. Y en el caso de Pablo es más bien siempre con el enfoque de cuál es el valor, la cadena de valor o qué valor se está generando en la compañía y también diferentes áreas y niveles. Entonces es generar esa fotografía de conjunto, visibilizar y crear conciencia y a partir de ahí ya ver, ok, cuáles pudieran ser las palancas, los elementos, ¿no?, a probar, desarrollar una serie de acciones, ¿no? Ese es el primer paso. Y tenéis cada uno un enfoque en cómo hacer. Sí, la parte de crear conciencia, como dices, es la clave al principio, ¿no?, para crear esa inercia hacia el cambio, ¿no? Y sí que la parte de la cadena de valor está súper bien. Lo que pasa es que yo primero intento entender varios ejes, ¿no? Cómo está funcionando el product management, cómo está funcionando la organización, cómo lo está haciendo la tecnología, cómo está la cultura de la empresa y qué grado de conciencia hay respecto a hacer una serie de cambios y si realmente la gente cree que es factible por la cultura que hay. Una vez... ¿En qué te apoyas para hacer eso? O sea, ¿qué tienes de marco de referencia para decir, vale, ¿hay conciencia de esto o no? ¿O es un poco cómo es la discusión, el diálogo? O sea, ¿qué tienes de referencia para hacer ese check, ese acompañamiento? Sí, o sea, al final hay una parte que es clave, que es todo esto. O sea, muchas de las cosas que nosotros sabemos que funcionan, ¿no?, y que incluso, ¿no?, están científicamente demostradas, al final luchan contra creencias de la organización, ¿no? Y es así, o sea, es inevitable. Entonces, sí que hay unos mínimos en los cuales tú crees que las cosas deberían funcionar así, porque el mundo ha cambiado, porque las cosas van de otra manera, ¿no? Por ejemplo, es mejor tener un sistema de decisiones distribuido y un sistema que potencie que la gente se haga suya las cosas, a tener un sistema que esté basado mucho en el control o el miedo. Entonces, ahí estás poniendo un punto cultural, ¿vale? Entonces, hay diferentes principios culturales, diferentes modelos mentales que yo, por lo menos, yo considero válidos en el mundo en el que estamos y con el tipo de personas que están entrando en las organizaciones que ya esperan otras cosas. Esperan propósito, esperan poder hacer su trabajo, esperan no pasarlo mal en la empresa, esperan darle sentido a lo que hacen. Entonces, esto claramente es un sesgo sobre lo que podría ser el mundo, pero yo ese sesgo creo que es el sesgo que en este momento necesitamos y yo mapeo contra eso. Ok, gracias.
Sí. Bueno, entonces ese primer paso está dado y entonces, ¿qué hacéis a continuación? Continuando con la pregunta que arrancaba Fede, ¿no? ¿Cómo empezáis? ¿Qué es lo que hacéis en vuestro día a día? Vale, Vale, Pablo. bueno, continúo. Sí, gracias, Xavi. Nada, bueno, a ver, ¿cómo es mi día a día más allá de esto? Yo creo que el otro punto de palanca, voy a intentar organizarlo, son los feedback loops, ¿no? Lo que serían las reuniones. ¿Qué quiero decir con esto? Que al final no deja de ser, mira, si ya somos conscientes de que hay algo que podemos mejorar. Es decir, asumo que ya he conseguido descubrir una cadena de valor o que empiezo a ver cómo fluye la información, empiezo a ver que existe este concepto de cuellos de botella o que no hay un equilibrio entre capacidad y demanda. Entonces, en ese punto, básicamente, lo que intento articular o simplemente ver cómo la organización responde es a través de estos feedback loops, a través de estas reuniones. Distintos tipos de reuniones en los cuales se maneja información muy, muy, muy diversa. Imaginamos como, lo cuento siempre a través de lo de los niveles de vuelo, ¿no? Que el otro día le trataba de convencer a Fede de que esta es la herramienta súper molona, ¿no? Es decir, bueno, imagínate que estamos volando a 25 o 30 mil pies de altura, ¿no? Entonces, básicamente lo que te llega para ver si lo que hay por debajo es tierra o es agua, ¿no? No ves prácticamente información del detalle, no ves el día a día. Vemos muy, muy, muy en la distancia, podemos ver muchas millas en la distancia y eso, por ejemplo, es un feedback loop de estrategia. Ahí que se habla qué tipo de productos, dónde está el mercado, hacia dónde fluye, qué servicios tenemos que empezar a ofrecer o dejar de dar porque directamente ya no hay demanda. Entonces, hay un feedback loop que seguramente existe dentro de la compañía ya. Y si no existe, lo que tenemos que hacer es empezar a fomentar que esto suceda y eso es al más alto nivel y conforme vamos bajando vamos teniendo cada vez más nivel de detalle de qué es lo que se hace en la organización. Entonces, en este primer nivel es estrategia, en el segundo nivel lo llamamos nivel de coordinación. Un nivel de coordinación es el que mapea toda la cadena de valor de un producto, ¿vale? De un producto o de un servicio, sea el que sea. Normalmente hay varios departamentos implicados. Me estoy poniendo en la cabeza de una organización de 1.000, quizá 1.500 empleados, ¿vale? Más o menos, ¿eh? O incluso puede ser una división, una subdivisión dentro de una compañía. Okay. Entonces, normalmente visualizar con tableros, uno a nivel de estrategia, lo que os decía, y luego tener otro a nivel de coordinación. Eso para mí es como el nirvana, ¿vale? Es decir, ojalá que yo pueda ayudar o pueda influir para que una compañía, si comparte mi premisa de que aquello que podemos ver, si lo podemos ver, lo podemos mejorar, si entendemos cómo hacemos lo que hacemos, posiblemente lo podamos mejorar, vamos a visualizar precisamente esto, cómo fluye la información desde que el cliente tiene la necesidad hasta que sale. Y luego ese segundo nivel en realidad se aterriza mucho más ya a nivel de aeropuerto, ya estamos prácticamente viendo los aviones aterrizar, que es el trabajo del día a día de lo que hoy llamamos equipos. La agilidad hasta ahora, al menos como yo la he entendido, era mucho de equipos. Y yo decía, bueno, no terminaba de articular una forma sensata de poder conversar con gente y decir, sí, que está muy bien esto de los equipos, pero es que tenemos que ir más arriba, hay que ir más lejos. No porque yo tenga una agenda oculta, simplemente porque si no estamos suboptimizando, ¿no? Estamos cogiendo cada uno de los equipos por separado, los estamos mejorando, estamos haciendo retrospectivas o como lo queramos llamar y asumimos o creemos que eso hace que la organización vaya mejor. Mira, pues ya desde los 70 nos están diciendo que quizá no es la aproximación adecuada. Y entonces, pues esto, ya os digo, pero ojo, que esta es... No es que yo tenga un plan oculto, esto es una de las cosas que hablaba con el último cliente con el que estaba junto a User Database, decía que no, lo que nosotros queremos es compartimos la premisa con vosotros es de que si vemos cómo estamos trabajando, posiblemente nos surgirán dudas y nos surgirán preguntas y a partir de ahí articulemos estos feedback loops. No sé si he sido coherente con la respuesta, sí. Así que un poco de feedback por vuestra parte me vendría bien, aunque sea diciéndome, mira, no he entendido nada, porque sin un flipchart detrás está la cosa complicada.
Me gusta porque estáis diciendo, creo que estáis diciendo exactamente lo mismo, pero utilizando herramientas completamente diferentes. Voy a hacer una pequeña anotación, lo que comenta Pablo de los fly levels. Creo que después se puede compartir el material, pero básicamente es un concepto que introduce, si no me equivoco, Klaus Leopold. Y después lo que comentaba Xavi también de cómo él tiene esa visión de cuando tiene que transformar una organización, de la parte de cultura, organización. Os voy a compartir también el link de la última charla de la CAS del año pasado, donde creo, Xavi, corrígeme si me equivoco, lo compartías bastante bien con un gráfico súper molón de estilo pirámide, donde comentabas básicamente las palancas, o sea, básicamente la visión, el qué, el por qué y el cómo. Entonces creo que eso también puede ayudar un poco a que la gente se pueda estructurar en lo que comentabas. Voy a hacer una pregunta un poco rara. Imaginaros que mañana tenéis que trabajar los dos juntos en la misma compañía. ¿Qué podríais utilizar, por ejemplo, del otro como para llevar adelante vuestro propósito? Que, como habéis dicho, en muchos casos es solucionar problemas a través de un medio, que ese medio puede ser X. Pero ¿qué podríais utilizar de la otra persona como para poder cumplir con el propósito? Yo creo que las maneras de hacer, o sea, no hay una manera de hacer, sino que al final tú tienes que ver cuál es la mejor herramienta, ¿no? Entonces, yo soy, o sea, uno de los pasos que hago yo, es decir, todo esto que he hablado, ¿no? De esta pirámide que comentas, ¿no? Que es, la base es, si no existe una consciencia clara de cómo funcionan las cosas, no puedes cambiar una cultura y esa cultura no va a sustentar nada de lo de arriba, ¿no? Ni de organización, ni product management, ni nada, ¿no? Entonces, eso es mogollón de trabajo, pero mogollón es mogollón. Y entonces estás hablando de en una empresa que a lo mejor costó montarla 5, 10, 15, 50, 100 años, meter toda esa energía de cambio dentro es una brutalidad, ¿no? No se puede hacer tan rápidamente. Entonces, son decisiones de negocio y decisiones de personas, o sea, dónde necesitas ser más ágil y dónde tienes a las personas adecuadas para empezar, las que te hacen el filtro de en qué parte de la organización toca empezar y priorizar, digamos, ese desescalado. A mí me gusta hablar de desescalado organizativo, ¿vale? Para trabajar así. ¿Por qué te estoy diciendo esto y no respondiendo directamente todavía a la pregunta? Porque este era el previo para entender lo que venía después, ¿no? O sea, en ese punto es, si desescalas, vas a una situación más parecida a grupos o equipos de trabajo, ¿vale? Que es la que a mí me gusta más porque le da mucha más autonomía y mucha más, digamos, velocidad y que además te permite crear una cultura concreta en un entorno mucho más pequeño, ¿vale? Y esto es súper importante, el poder empezar a crear una cultura diferente en un entorno, digamos, un poco más aislado del resto. A veces esto no es tan sencillo de hacer y tu problema a resolver es otro, ¿vale? En ese punto, que es un problema más transversal, que no tienes la capacidad todavía, a lo mejor, de poder incluir toda la cadena de valor en ese grupo, en ese equipo, sino que todavía tiene una transversalidad y puedes usar un paso intermedio, para mí es un paso intermedio, pero ya da un valor muy grande, que es toda la infantería o todas las armas de Pablo, ¿vale? Que las mete ahí con un coste muchísimo más pequeño que empezar a crear esos centros de valor. Y ya le da un salto pues, cualitativo y empieza también a entrenar a la gente a pensar de otra manera. Con lo cual, esa parte de Pablo es súper válida cuando no puedes ir tan rápidamente a seccionar una parte de la cadena de valor entera. Vale. Gracias, Xavi. Le doy yo, si queréis. Dale, dale, Pablo. Vale. Nada, bueno, que justo está pasando y parece que lo está pasando por encima de casa. Que os decía, me encantaba una de las ideas que ha propuesto al principio con respecto al assessment. Es decir, a ver, estoy muy influenciado por el trabajo de Jürgen Appel en Management es Cero, con lo cual, bueno, lo digo por si lo habéis leído recientemente. No entro mucho, no entro mucho en lo del cambio organizacional como planteaba él, pero sí que me gusta el concepto de assessment, ¿no? Es decir, vamos a ver, vamos a crear esta conciencia, vamos a ver dónde estamos, vamos a evaluar contra un método, porque al final
parece que la idea es decir, oye, hay un comité de expertos o hay una serie de gente que es experta en este tipo de métodos o metodologías que nos ayudan a surfear un poco este mundo VUCA y vamos a ver dónde estamos. Y a partir de ahí lo que está claro es que me surge la necesidad de un board de transformación, es decir, dónde estamos y hacia dónde un poco dónde nos gustaría ir. ¿Por qué digo también lo de Management 3.0? Por el tema de la división entre managers y leaders, ¿no? Manager es aquel que está, yo que sé, gestionando un poco el flujo, gestionando el flujo, estableciendo las reglas, cómo los departamentos interactúan entre ellos. Y luego hay otra parte que es muy del leadership, de visualizar, oye, ¿dónde estamos? ¿Cuál es el futuro ideal al que nos gustaría ir? Y tratar de pintar esto, de transferir esto, de hacer un storytelling o hacer un Warley Map o como queráis. Es decir, vale, ahora que sabemos un poco hacia dónde queremos ir, ¿cómo lo articulamos? ¿Cómo hacemos que toda la organización comparta esta visión y empiece a trasladarse o empiece a trabajar y coger tracción este tipo de cambio organizacional? Entonces, me gustaba mucho el assessment precisamente porque es lo primero que nos ayuda a ver dónde estamos y a partir de ahí hacer una especie de visualización de hacia dónde nos gustaría ir. Y ya te digo, yo mi aproximación inicial no va tanto a nivel de transformación. No entro por ahí. O sea, creo que honro, como decía Xavi hace un momento, honro dónde está la organización, qué es lo que está haciendo la organización hasta este momento, porque generalmente tienen mucha más... yo me acuerdo mucho de una conversación con un CTO que me dijo, Pablo, ¿cómo nos ves? Y hago, joder, yo no tengo una aerolínea. Si tuviera una aerolínea te podría decir, pero como no la tengo, y vuestros aviones vuelan todos los días y salen todos los días más o menos en hora, etcétera, no te puedo decir, ¿no? Lo que sí que puedo o creo que puedo ayudar es precisamente a tratar de ver el colesterol que tiene la compañía, ¿no? Y que esto os ayude a cuestionaros qué estáis haciendo y si podemos cambiar algo. Y me encantaba esa parte precisamente porque la tengo un poco más olvidada porque no es mi objetivo principal, ¿vale? Es esta transformación como tal, no es parte de mi vocabulario del día a día. Pero, sin embargo, el assessment sí que me parece una herramienta súper interesante. Lo mismo, no sé si he sido capaz de transmitir la idea, pero bueno, Sí. Feedback después, ¿vale? Me ha gustado lo que has comentado, esto del colesterol. Quizás Xavi en un principio va un poco más a decir, oye, mírate al espejo y fíjate de que realmente tienes que reducir un poco y después quizás con alguna que otra herramienta puedes empezar a darle un poco más de forma a eso, pero primero tienes que generar esa conciencia. Y me gusta la palabra que utilizaba, ¿no? El gap, ese gap que existe, esas creencias que normalmente existen en la organización, que en un nivel hay creencias, en otro nivel hay otro tipo de creencias, y que después al final eso termina haciendo de que la organización performe, o sea, uno vaya para un lado, otros para el otro, y ahí obviamente existan esas ineficiencias, ¿no? Que después quizás con algunas herramientas las puedes visualizar un poco más. Guay. Moni, ¿quieres comentar algo antes de pasar? Pues yo tengo más cosillas, pero... No, creo que está bien si pasamos al siguiente. Sí, me quedo con lo último que has comentado, Pablo, pero sobre todo a la hora de hacer un approach a la organización. Digamos, en vuestra experiencia, larga experiencia laboral, ¿cómo ha cambiado la manera? Porque entiendo obviamente que si os pongo el mismo ejemplo de decir, oye, si te traslado 5 años para atrás y te pregunto cómo era tu approach a la hora de enfrentarse a una transformación o una colaboración con un cliente, es muy probable que haya cambiado de un tiempo a esta parte. ¿Qué ha cambiado? ¿O cómo ha evolucionado? ¿Qué cosas habéis tenido que desaprender para volver a aprender a la hora de hacer lo que hacéis ahora? ¿Quién le empieza, Xavi? ¿Tú o yo? Dale tú. Me toca a mí ahora. Vale, desaprender. Más que, bueno, ¿qué puede ser desaprender? No te sabría decir. Mira, yo siempre digo que hay algunos libros que me jodieron la vida y entonces todos los libros relacionados con el pensamiento sistémico básicamente lo que hicieron fue decirme, replantéate todo lo que estás haciendo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento me tengo que empezar no sé la palabra es cuestionar, pero sí observar qué estoy haciendo, qué influyo, qué tipo de comportamiento estoy reforzando
a través de mis actuaciones dentro del sistema, el trabajo de Taleb que se llama la iatrogenia. Cuidado, Pablo, a ver si estás haciendo más mal que bien, metiendo o tratando de provocar cambios, ¿sabes? Es como es decir, me acuerdo cómo es el hipocrático, ¿no? El que creo que hablábamos también el otro día, decía, primero o haz el bien, ¿no? Trata siempre de hacer el bien. Y si el pavimento está reforzado de buenas intenciones, pero ha habido empresas que se han ido a hacer puñetas, ¿no? Entonces, ha habido muchos libros que me han, ideas de gente que me ha jodido la vida, básicamente, porque claro, yo sigo diciendo que soy un ignorante y hace 5 años era mucho más ignorante y ahora contar que soy mucho, ¿eh? Lo que pasa es que ahora me cuestiono muchas veces si realmente estoy haciendo más mal que bien. Y ese pensamiento me persigue todos los días y sin hacerme caer en la parálisis, pero ostras, cuidado, Pablo, con las cosas que dices, con cómo lo dices, a quién se lo dices, por qué lo dices, fuerzas, qué tipo de problema quieres ayudar a resolver. Entonces todo tema de pensamiento sistémico y toda la obra de Taleb a mí me ha afectado mucho, ¿no? Personalmente, con lo cual, entonces ha cambiado mucho mi approach al principio. También es verdad que trabajaba de desarrollador, después pasas a jefe de proyecto, vuelvo a desarrollar, hago de Scrum Master, pero todo lo que tú propones al final se queda un poco en el equipo, ¿no? Y yo sabía que algo no funcionaba hasta que me encontré con toda la obra del pensamiento sistémico, que eso es lo que me ayudó a entender que mi punto de palanca no era el equipo, pero no sabía cómo articularlo. ¿Qué fue, si me permites, Pablo, por entender un poquito, dices el pensamiento sistémico, ¿no? ¿Qué es lo que ha cambiado ahí? ¿Qué te ha ofrecido en visión? Incluso, ¿tienes algún check para ti cuando dices, todos los días, pues pienso, a ver si lo estoy diciendo bien, si he preguntado la pregunta tal? O sea, tienes, primero, ¿qué te ha aportado? Para que lo entendamos a lo mejor la gente que no sabemos qué significa eso del pensamiento sistémico. Y si tienes alguna forma para ti de hacer un control o un poco un check. Vale, un check a ver, bueno, interno. sí. Yo creo que un poco lo primero es las premisas de partida, ¿no? De decir, mira, mejora aquello que puedes empezar a visualizar. Después, trata de entender cómo funciona un sistema, ¿no? Y trata de modelarlo para ver que puede haber. Normalmente siempre decimos, mira, no, es que hay una sola causa que provoca, no, es que esto ha provocado esto, ¿no? Es como esta linealidad es muy sencilla para nosotros, para poder entender cómo funciona el mundo, pero conforme te vas introduciendo en el pensamiento sistémico te das cuenta de que no, de que generalmente, y hablo desde la generalidad, permitirme esta licencia, decir, es que no hay una sola causa que provoca el problema, es que hay muchas de ellas, ¿no? O hay varias de ellas. Entonces, claro, manejar toda esa complejidad es difícil si no tienes un boli, un papel y tienes conversaciones con gente que está viviendo en el mismo sistema que tú. Y entonces se trata de empezar a mapearlo en una pizarra y decir, vamos a ver, ¿qué está provocando este tipo de comportamiento? Que es algo que nosotros necesitamos cambiar o que realmente no está provocando el efecto que nosotros queríamos. Entonces, se trata de eso, de empezar se trata de conversar y el pensamiento sistémico me ayuda, uno, a entender que mi cerebro está muy mal hecho, muy mal hecho, que la linealidad es súper fácil de digerir. Oh, no, es que esto lo ha hecho esto. No, es que hay un problema aquí. No, Pablo, cuidado, a ver si no es así. Entonces, es algo que es como unas gafas, ¿no? Con las que ver el mundo y de repente dejas de ver el mundo desde esta perspectiva lineal a tratar, que es muy difícil de verlo de alguna otra manera. Me llama mucho la atención el pez que se muerde la cola. El pez que se muerde la cola habitualmente es porque hay un tipo de comportamiento que genera una acción que a su vez vuelve a retroalimentar el mismo bucle, ¿no? Entonces, este tipo de storytelling es el que me ayuda un poco a entender que hay veces que hay mecanismos que funcionan por dentro que podemos empezar a comprender de otra manera. Sé que no es una introducción al pensamiento sistémico esto, ¿vale? Pero sí que os animo a que estudiéis las premisas de partida del pensamiento sistémico, que veáis cómo se mapea lo que son ahora no me sale la palabra,
arquetipos, perdona, que son los arquetipos. Y eso, básicamente, te diría una definición muy rápida de arquetipos sería un poco como si fuera una película de Hollywood, en la cual hay una apertura, hay una especie de desarrollo y luego hay un desenlace, ¿no? Pues con Josep Ruidavez hablábamos el otro día y decíamos, mira, hay un arquetipo aquí que es muy, muy conocido, que es el del escalada, ¿no? Es el del escalada, es yo hago una acción, esto provoca un efecto negativo en el contrario, ¿y qué hace? Pues dármela más fuerte. Yo recibo otra vez, ¿y qué hago? Volver a dar porque es cada vez... Y entonces lo que estamos haciendo es escalada de violencia, por ejemplo, se suele utilizar en los medios, es básicamente un bucle de refuerzo, ¿no? Que generalmente pues necesita de una entidad externa para empezar a regular entre las dos partes, ¿no? Entonces, un poco, claro, esto ya se conoce desde los 60 y hay muchas maneras de trabajar esto y de compartir. Oye, ¿estáis viendo vosotros un patrón de escalada, un arquetipo de escalada o un tragedia de los comunes? Y entonces, tener conversaciones con gente relevante sobre esto, ¿vale? Vaya rollos he soltado, perdonadme. No, se nota que hay energía y hay pasión ahí. Ahí, me callo, venga, me pongo el mute. Bueno, pues ahora luego nos dices, pregunto también a los dos, oye, si tenéis algún check también interno, ¿no? Como personas que acompañáis, que facilitáis esos procesos de cambio o de mejora, que es lo que os ayuda un poquito en ese trabajo a estar, pues, un poco limpieza, porque siempre nos llevamos cosas, ¿no? De los clientes o historias de antes, pues estaría bien. Pero vuelvo quizá a Xavi. Vale. Que nos cuentes. Me toca. Te toca. Vale, yo creo cuál ha sido la evolución, ¿no? Yo creo que al principio todo el mundo, y esto lo hacemos todos, o sea, al principio todo el mundo busca una receta, ¿no? Para un problema que tiene. Y empiezas más con las prácticas, ¿no? Con cosas que parecen que están probadas y las empiezas a probar y las empiezas a poner y ahí vas aprendiendo, ¿no? Y esto nos pasa a todos. Con el tiempo sí que te das cuenta de que al final no es la práctica o que necesitas un sustrato, ¿no? Para que esto funcione, ¿no? Estamos hablando aquello del ser agile o el hacer agile y este estilo de cosas, ¿no? Pero para serlo, para realmente comportarse y hacer de una manera, hay que trabajar, hay una parte de consciencial muy, muy, muy fuerte que hay que trabajar, ¿no? Y hasta que no te la has pegado mucho, ves que no, si esa parte no está muy trabajada, lo que estás haciendo es muy poco sostenible. O sea, en cualquier momento se puede caer porque realmente la gente no lo ha interiorizado, no ha entendido el porqué de las cosas o la necesidad de ciertos comportamientos o ciertos modelos mentales que tienen, ¿no? Entonces, yo creo que el cambio fundamental ha sido en decir, bueno, si no trabajamos mucho esta parte interna de modelos mentales, esto no se aguantará, ¿vale? Voy a seguir siguiendo el hilo de Pablo, o sea, un libro que a mí que me rompió la cabeza, que estuvo muy bien, que fue un antes y un después, es un libro de Craig Larman y Bas Bode, mucho antes de que hicieran el LES, ¿vale? Que es un libro que se llama Scaling Lean and Agile Development Thinking on and Organizational Tools for Large Scale Scrum, ¿vale? Y que sigue con Successful Large Multi-Site and Offshore Products with Large Scale Scrum. Ahora, Xavi, nos lo escribes luego porque vaya tela. Nos has dejado locos aquí. Que quiere decir algo así como cómo hacer esto a lo burro, ¿vale? En cosas súper masivas, súper difíciles, con culturas diferentes, con multisite, o sea, cómo hacerlo muy, muy, muy a lo burro. Entonces, claro, cuando extremas tanto el sistema, tienes que irte a trabajar por principios. Por principios y también mucho con systems thinking, ¿vale? Y entonces aquí, pues, claro, ahí a nivel de principios te rompía vivo ese libro y me encantó, ¿vale? Después, como grandes personas que han influido también en mi, rompiéndole la cabeza, está evidentemente Ángel Medinilla, como ha mencionado también Pablo, ¿vale? Porque es de los que te ven con la llaga y meten el dedo dentro y si pueden meten la mano, ¿vale? Y después, Gabriel Prat, que no sé si lo conocéis, pero es una persona súper inspiradora que te sube el nivel de excelencia hasta el 10, ¿no? Y dices, joder, qué difícil me lo pones, ¿no? Y bueno, también me ha hecho reflexionar mucho. ¿En qué cosas te ha hecho reflexionar? O sea, si nos puedes dar un par
Sí. Pues sería el titular de Gabriel Prat, ¡pam! Fue esto. Ángel Medinilla, ¡pam! Bueno, Ángel Medinilla al final es la persona que ve y te dice, y rápidamente tiene un radar para decir, ostras, pero no te estás dando cuenta de que no, aquí la cadena de valor te la acabas de pasar por ahí o no es completa, o no estás iterando, o no estás teniendo en cuenta la estrategia de la empresa, la cantidad de mercado que está cogiendo y que no tiene sentido abrir más productos porque todavía tiene margen por aquí y que esto es una falta de foco enorme. O sea, es como llevarlo todo de manera muy clara a ciertos principios súper básicos del Agile, pero básicos, 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 ¿no? Es ir a la raíz, ¿no? Y Gravity Prat es todavía más aspiracional en su nivel de lo que tiene que hacer un manager, de que al final una de sus visiones es que él no necesita Agile coaches en una empresa, ni Scrum Masters, porque los managers de su empresa son Agile coaches y Scrum Masters. Claro, eso necesita un nivel de madurez acojonante y una materia prima brutal. Entonces, como nivel máximo es precioso. Evidentemente yo nunca voy a empezar por ahí porque eso es un estadio final al que llegaremos en algún momento, pero hay que meter un montón de energía y un montón de peldaños. O sea, Gabri Prat te pone una visión súper aspiracional. Entonces, a mí lo que yo intento hacer es qué escaleritas vamos a ir poniendo para llegar a eso. Vale. Yo tengo una pregunta porque los dos habéis hablado, Pablo lo ha mencionado un poco, tú, Xavi, lo has vuelto a traer, habéis hablado de principios. ¿Por qué son tan importantes los principios a la hora de llevar a cabo, digamos, el trabajo que hacéis? Y me olvido de principios ágiles, o sea, llevémoslo, por ejemplo, al día a día. ¿Por qué crees que es tan importante trabajar con principios? O sea, ¿qué facilita? ¿Qué nos permiten? Oye, yo creo que hay un tema aquí de base que es que el mundo es muy complejo, entonces no vas a poder crear un sistema, una receta perfecta para tu entorno, porque todo va a ir cambiando, ¿no? Además, no sé, yo lo que estoy viendo es que cada 6 meses las empresas les pasan cosas gordas, ¿vale? Y si no, cada año. Entonces, tienes que tener una manera de trabajar basada en ciertos principios súper claros y a partir de ahí encontrar la solución que necesites, ¿no? Eso te da margen de maniobra. Por otro lado, se junta que yo soy memento, quiero decir, tengo una capacidad de retención bajísima, ¿vale? Entonces, en mi vida solo puedo guardar de 3 a 5 cosas en la cabeza. Y entonces, con esos principios, pues me voy moviendo. Y cuando tengo tiempo, entonces bajo a ver receta o lo que sea, ¿no? Pero en el día a día, muchas veces tienes que hacer que la gente conexione y piense en base a ciertas cosas súper sencillas, súper claras de entender y que, sobre todo, produzcan alineamiento, ¿vale? Porque al final, si todos compartimos los mismos principios y valores, las soluciones son mucho más rápidas. Vale, pues si queréis, acabo yo conectando con lo del alineamiento. Me gusta mucho la inversión y le robé esta frase a un tío que se llama Ray Dalio en un libro que se llama Principios, precisamente, y le dice, mira, para mí los principios es cómo me quiero comportar en el 100% de las situaciones. Ya está. Es decir, y yo no soy memento, soy como Dory, ¿vale? Lo mío es peor todavía. Entonces, dicho lo cual, es como, sí, es decir, bueno, necesito esas 4 cosas que me ayuden a saber si estoy siendo coherente. Ya está. Muchas veces, si tengo la oportunidad de hablar con managers y sale un tema parecido a esto, o valores, etcétera, no sé de quién es, sé que lo he robado, o sea, sé que no es mío, porque yo no tengo esa creatividad, pero sí ¿cuál es el peor de los comportamientos que estás dispuesto a tolerar? ¿No? O sea, para mí un poco cuál es la cultura de la organización, cuáles son los principios. Oye, ¿dónde marcamos las fronteras? ¿Dónde está el límite? Ya te digo, no es mío, ¿no? Sé que es de alguien, pero no sé exactamente de quién. Entonces, a mí me gustaba mucho esa definición. Decir, vale, si
por eso quería un poco terminar de poner una cereza, si acaso, a la pedazo de obra que acaba de hacer Xavi, ¿no? Es decir, para mí es simplemente cómo me quiero comportar, después sé que no voy a ser 100% coherente, ojalá que lo sea, pero sé que va a ser difícil, y a partir de ahí donde pongo los límites. Entonces, nada, nothing to add, como se suele decir. Me gusta porque esta vez, Pablo, ya te has dado cuenta que ha sido súper corto y no has dicho otra vez que si se ha enrollado y esto, o sea, lo has hecho súper conciso. Perdón. No, perfecto, perfecto. Tengo una pregunta un poco más no tanto orientada a principios. ¿Cómo medís el éxito en vuestro trabajo? Y perdonad que cambie tan rotundamente de tema, pero es una pregunta que vengo haciendo sobre todo a gente que ayuda a otros a alcanzar cierto tipo de objetivos o a que cumplan el propósito de su empresa, o pongámoslo como queramos, pero cada vez estoy intentando ver cómo la gente mide su éxito a la hora de llevar a cabo su trabajo, sobre todo cuando no formas parte, por ejemplo, quizás de una empresa una empresa propia, donde obviamente quizás tu objetivo o tu éxito lo mides en base al número de productos o con qué tan bien va tu servicio, pero por ejemplo, el servicio que dais vosotros, ¿cómo medís vuestro éxito? Y luego ya abriremos a la gente en el chat. ¿Te parece? Pregunta, Xavi, ¿tú o yo? Es que no me sé que me voy a enrollar, entonces no quiero. Córtame, hazme así. Pablo, ya se ha empezado. Venga, te corto yo. Joder, Mira. Vale, venga. A ver, nada, yo me inspiro en... a ver, básicamente hago una pregunta. También Fede el otro día hablaba con él y le transmitía esto. Esto está robado también de otro libro que se llama How to Measure Anything, ¿vale? Y se llama La cadena de clarificación. Entonces, para mí la pregunta es si en algún momento tengo que tener esa conversación, que cuando surge esa conversación, le pregunto a la persona que me quiere contratar o que nos quiere contratar, mira, a ver, ¿qué es importante para ti? Porque realmente, si nos estás llamando, me estás llamando a mí, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que buscas conseguir? ¿No? Porque mi premisa es que respondiendo a esa pregunta vamos a poder llevar a variables que se puedan cuantificar, tan sencillo como eso. Esto viene de lo que os decía de un libro que se llama How to Measure Anything, que se llama Clarification Chain, y a partir de ahí te da pistas de cosas observables que tú puedes articular, ¿no? Que estarán alineadas con tus principios o no, pero ya está, tan sencillo como eso. Guay. Ok. Pues, vale. Yo antes he hablado de que no estábamos aquí para poner agile ni nada por el estilo, sino ver cuál es la visión que tiene la organización sobre ella misma y eso, bueno, en qué objetivos de mejora se traducen, ¿vale? Y eso es muy de ellos, o sea, el objetivo es, o sea, el éxito es conseguir que esto sea de ellos, que esto realmente funcione solo, que lo hagan de la manera más inclusiva posible, ¿vale? Y que esté funcionando como algo business as usual, ¿no? El ir mejorando el sistema de manera consciente para irse acercando a esos objetivos que tienen como empresa, ¿vale? Cuando hablo de objetivos no me refiero a económicos, sino a qué quieren ser ellos, ¿vale? Y si hablamos de principios, por ir un poco al anterior, para mí, que me ayudan también para medir el éxito, ¿vale? Para mí es muy importante, como tengo dos principios como muy básicos a nivel profesional. Uno es que tiene que estar claro el porqué de las cosas, por qué se está haciendo cualquier cosa. Y el segundo principio es que la gente tiene que estar bien. Porque si la gente no está bien, no van a poder hacer grandes cosas, no se van a poder conseguir cosas realmente trascendentales para la empresa, para los clientes ni nada. Y en el peor de los casos, los mejores van a irse porque no van a estar bien, ¿vale? Entonces, en línea con estos dos principios, para mí una cosa súper importante en lo que es una transformación o un cambio de la empresa es que la estrategia y las prioridades de la empresa estén claras y se entiendan por parte de todo el mundo, ¿vale? Eso tiene que estar súper relacionado con quién estamos ayudando,
a quién estaremos ayudando como cliente, como usuario final, con quien sea, ¿vale? Y el poder tener, que los equipos puedan tener contacto directo con ese tipo de personas para empatizar, para entender, para poder aportar, ¿no? Para poner en valor toda la capacidad mental de la compañía, ¿no? Que la innovación pueda salir de manera orgánica, ¿vale? Evidentemente, todo esto tiene que ir con un trabajo mucho más iterativo para tener feedback anticipado, ¿vale? Y ya ligándolo con la última parte de que la gente tiene que estar bien, pues eso, intentar medir el grado de motivación, ¿no? Pues utilizando un poco el modelo de Pink y alguna cosa más, ¿vale? Y al final también porque hay una cosa que es que las motivaciones en la empresa no son las mismas para todo el mundo. O sea, no le puedes pedir el mismo grado de motivación o los mismos intereses motivacionales a una persona que tiene una C delante que a una persona que está haciendo desarrollo de software, que a una persona que está atendiendo al cliente. No tienen las mismas motivaciones. Puede haber un nexo en común y está guay, pero un developer a lo mejor también una de sus motivaciones es aprender a una nueva tecnología, a ser mejor ingeniero, y en cambio para una persona que está a nivel C, pues a lo mejor podría ser pues aportar algo más a la sociedad, tener a su gente mucho más contenta, respetar el medio ambiente. Y a lo mejor este estilo de cosas no tienen por qué ser exactamente compartidas al mismo nivel con todo el mundo. Con lo cual hay que trabajar, ni puedes forzarlo tampoco, con lo cual hay que trabajar de manera diferente la motivación de la gente, ¿vale? Y en esa parte de motivación, para poderla trabajar, una cosa súper importante es eso, que cada uno se la haga suya, se haga suya la organización, sea propia. No estamos hablando de empowerment. Empowerment es más te dejo de hacer algo. No, no. Esta organización es tuya y como tal, haz que sea algo que a ti te motive. Y para eso tiene que ser algo inclusivo. Toda esta transformación que hay que hacer, todos estos cambios, tienen que formar parte de lo que la gente quiere hacer y para que ellos creen su propio espacio motivante. Y con este has dejado el listón muy alto, Xavi. Pasamos a la gente, a los asistentes. Si alguien quiere hacer una pregunta, que se sienta libre de desmutearse, hacer la pregunta y tanto Xavi como Pablo intentarán responderla. Oigo algo por ahí. Dejadme que os diga que no siempre se puede tener tanta disponibilidad por parte de dos personas como Xavi y Pablo. O sea que si lo queréis aprovechar. Aprovechar. A menos que tengáis la suerte de encontrarlos en eventos, que también normalmente siempre están saludando a media conferencia, entonces también... Hola, no sé si me escucháis. Hola, Miguel Ángel, sí. Hola. Sí. Te vemos. Vale, primero de todo, gracias por todo, porque es muy enriquecedor. Yo solo tenía una pregunta primera, súper básica, que es alguien que está empezando esto, ¿qué le recomendáis? ¿Cómo empezar? ¿Cómo meterse en este mundo? Los primeros pasos. No sé si... ¿Dónde te estás metiendo, Miguel Ángel? Para un poquito darnos contexto. ¿A qué te refieres? Sí, más o menos. Es decir, para un manager de mentalidad tradicional, que está acostumbrado a otros modelos, ¿no? Que dice, joder, hay algo ahí fuera, quiero cambiar. ¿Cómo puedo empezar a cambiar eso? Es decir, ¿qué me recomendáis? Pues lo mejor es, no sé. Es decir, estoy muy perdido. Es decir, sé que tengo que cambiar, pero no sé cómo. Aquí. Pues nada, chicos. Xavi, ¿empiezas tú? No, déjame pensar, porque la pregunta es demasiado potente. Bueno, pues yo tiro un poco por la parte práctica, ¿vale? Cosas que a mí me han ayudado, porque yo era un jefe tirano y hay más de uno que lo sabe, que yo era un jefe muy malo y muy tirano. Y cosas que me han servido, especialmente, mira, la obra de Daniel Pink me ayudó mucho. Que no te gusta leer, tienes la película, ¿vale? O sea, ahí tienes una charla TED de 15 minutos que te va a dar una pista de si el libro te merece la pena investigar ahí. Ese libro para mí fue
fue como rompedor. O sea, ha habido muchos libros que me han jodido la vida y este es uno de ellos. Otro que, mira, de hecho, es como mi médico de cabecera, ¿vale? O sea, lo he comprado 2 veces porque el primero lo reventé. Solo os puedo decir eso. Management 3.0 para mí es fundamental. Es como una especie de compendio. El Jürgen lo que hace es robar ideas de un montón de gente y les da un sentido que para mí es estupendo. Entonces, lo digo, yo creo que lo primero, para mí, desde mi punto de vista, simplemente escoge, empieza, investiga para que, o sea, crea conciencia de qué se puede hacer y verás el gap que tienes entre dónde estás y cómo te comportas ahora y cómo hay otra gente que dice que podríamos hacerlo en el siglo XXI, ¿no? Por eso estoy de Management 3.0. Y a partir de ahí, no sé, yo creo que... Es que a mí soy muy de autodidacta, quiero decir, soy muy de libros, de sentarme a disfrutar lo que me cuenta un autor y a partir de ahí poner cosas en marcha. Hay cosas que funcionan, hay cosas que no y ese ha sido mi camino. No sé, me he ido a la parte práctica. No, sí, sí, has respondido perfecto. Sí, y luego te diría, es que para mí me explotó la cabeza, que es Ángel Medinilla. Es abrázalo, ves a abrazarlo y que te invite a una cerveza y que te cuente, simplemente. Te diría que hay más, o sea, creo, a ver, hay más gente en la comunidad que lleva tantos años, pero yo en este caso creo que él o Gabri Prat, como dice, o Jaume Jornet, que no había hablado de él hoy todavía. Y que es otro cielo. Si estás en Barcelona, vamos, llámalo y que te cuente. Sí, lo tuvimos también ya en la primera Sí, charla de sí, hibridación. lo sé. Que está grabada, si lo quiere ver, está Lo disponible. miraré, lo buscaré. Ok, pues voy a hilar un poco con lo de Pablo, ¿vale? Si lo que estás buscando es algo más de cambio personal, ¿vale? Al final, todo lo que va bajando en esa pirámide hacia abajo, ¿no? La cultura, la parte conciencial, aquí hay 2 maneras de hacerlo, ¿no? Una es que alguien te inspire, que algo te inspire, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo me iría hacia lo bruto, me iría a las TED Talks de liderazgo que hay y me las ordenaría de mayor a menor visitas y me cogería las 10 primeras y me las metería en la arena. Y éxito, éxito asegurado. Después buscaría esto también lo que dice Pablo, libros que realmente me hiciesen pensar diferente, otros puntos de vista que me resulten inspiradores, ¿no? El de Craig Larman y Bas Bode, como es muy práctico también, a mí me gustó mucho porque es de modelos mentales, ¿no? De cómo funcionan también flujos de trabajo, management, hablan de este estilo de cosas, con lo cual está guay, ¿vale? Y ya si quieres ya realmente confrontar esta visión inspiradora con tu realidad, yo lo que haría es pedirle a un grupo de personas reducido, de las cuales tengo muchísima confianza y voy a valorar muchísimo su opinión, aunque sea dura, y les pediría 3 preguntas sobre qué es lo que creen ellos que hago muy bien y que aporto, ¿vale? Y qué creen que tendría que mejorar para poder aportar más y poner más en valor mis condiciones naturales o cosas que realmente no me ayudan a poder aportar más al mundo, ¿vale? Profesional, personal, lo que sea. Y ahí te llevarás sorpresas en positivo y sorpresas más a trabajar. Vale, gracias, Xavi. Sí, Muy bueno. ¿Satisfecho con la respuesta? Sí, muy satisfecho. Sí. Ok. Agrego una pequeña cosa a lo que ha comentado Xavi. Sí es cierto que cada vez que Xavi termina una charla, no sé si es justamente este grupo de personas, pero sí es siempre que pregunta a 2 o 3 personas luego de su charla cómo ha sido, cómo lo han visto. Entonces, el feedback es instantáneo. No sé si es parte de eso de lo que comentaba Xavi en la respuesta, pero siempre que terminas una charla te veo después preguntar, oye, ¿qué tal? ¿Fue bien, mal? ¿Cómo la has visto? Entonces, mucho feedback también. Sí. Y tiene que ser, y lo que busco es objetividad, no busco halagos. Busco mejorar. Importante. Súper. Gracias. A ver, pues vuelvo, si os parece, ahí estoy viendo que Sergio ha preguntado algo por el chat.
A ver, preguntaba, dice, a mí me interesa saber cómo gestionan la visualización de la cadena de valor o cómo se busca el horizonte de transformación en escenarios como pueden aparecer en una empresa. Pone, o varias que funcionan más o menos como grupo. Cuando existen intereses muy enfrentados, tipo cultura versus resultados económicos a corto plazo, luchas de poder directivos. Espero que se entienda un poco, gracias. O sea, ¿cómo hacen esa visualización teniendo en cuenta que hay esas dinámicas, entiendo, y esos intereses encontrados? Vale, Xavi, tú o yo. Dale tú. Porque, bueno, vale. Venga, me he puesto respuesta en minuto y medio, ¿vale? O sea, como, minuto y medio es demasiado. A ver. Venga, que te pongo el timer. Mira, sí, gracias. Voy a asumir por un momento dado esa licencia de decir, todo lo que tiene que ver con la parte de desalineamiento ocurrirá en uno de los feedback loops, que es un momento en el cual las personas se juntan para tomar decisiones, ¿vale? Entonces, el flujo de trabajo está claro que hay que delimitar dónde están los boundaries, ¿no? Los límites, desde que entra la petición por parte de un cliente hasta que sale. Entonces, ¿qué hago? En dos pinceladas. La red, básicamente, es cómo fluye el trabajo de un departamento a otro. Y eso, representamos el caso general, no la situación específica. Quiero decir, generalmente pasa por 6 departamentos, que sería ese nivel de coordinación del que hablábamos. Ese segundo nivel en el cual no estoy en estrategia, tampoco estoy en el día a día, veo cierto detalle del trabajo, pero no exactamente lo que llamamos tareas, ¿no? Generalmente, no, si tengo que hacer esta tarea, esta otra. No, esto está como muy en el nivel de abajo. Entonces, frontera y después mapeas la red entre cuántos departamentos pasa y después 2 feedback loops. El primero, llámalo reunión de coordinación diaria, semanal. Yo creo que semanal es un punto bastante razonable. Las personas referentes de esos departamentos tienen que interactuar para ver cómo se gestiona el flujo de trabajo de unos a otros. Y si los intereses están desalineados, ahí va a haber conflicto. Seguro que hay conflicto. Vamos, seguro. Lógicamente debería haber conflicto. Y un segundo feedback loop tiene que ver, pues, con, llámalo retrospectiva, llámalo ciclo de mejora, llámalo ese punto en el cual hemos estado midiendo cómo de bien hacemos nuestro trabajo, ¿no? Y que tenemos que cambiar. Y ahí, si realmente hay objetivos desalineados, los distintos departamentos tienen sus propios intereses y además entrar en conflicto, pues es un momento para que ese conflicto emerja. Otra cosa es si se soluciona o no. Ahí, por lo menos por esa parte de flujo de valor. Me quedo con esa parte de la pregunta y Xavi, si quiere, como es un experto en esa otra parte de transformación, economía, etcétera, pues igual puede ayudar. Vale. Bueno, aquí hay un tema, cuando se habla de este estilo de cosas, de que pasa a través de diferentes departamentos, luchas de poder de directivos y todas esas historias, esto al final no tenemos que pensar que es que nuestra empresa es así, es terrible. No, esto pasa en todas las empresas que tienen un diseño estructural basado en departamentos, ¿no? En el momento que la cadena de valor pasa por diversas zonas que acaban teniendo sus propias prioridades y sus propios objetivos y, lo que es peor, su propio budget, ya desincentivas la colaboración muchísimo, ¿vale? Es un tema de diseño estructural y es un comportamiento esperado, ¿vale? No tiene misterio. Entonces, la manera de resolver esto bien es precisamente crear una organización que sea mucho más customer-centric, ¿no? Es decir, bueno, qué es lo que le importa al cliente, qué tipos de cliente tenemos, qué momento están, qué iniciativas estratégicas transversales tenemos y hacer pivotar toda la organización alrededor de eso. Esto no lo puedes hacer de golpe, evidentemente. Por eso es el tema de que comentaba que al final todas estas decisiones están guiadas son decisiones de negocio, ¿no? Entonces lo que tienes que hacer es intentar ver qué partes de la organización puedes seccionar para conseguir eso. Para eso necesitas un nivel de sponsorship ultra alto, nivel C, ¿vale? Para hacer ese estilo de cosas. Yo creo que quien hace la pregunta posiblemente no esté en esa situación, ¿vale? Entonces, porque estamos hablando de intereses enfrentados, tipos de cultura. Bueno,
hay un tema ahí, al final, todo este estilo de cosas no van a funcionar bien a menos que haya un liderazgo súper alto de qué es lo importante, ¿vale? Y que se pongan en valor ciertos tipos de liderazgo por encima de otros. Y eso tiene que ser así de duro. ¿Por qué? Porque si no, lo que he comentado antes, no va a ser sostenible, ¿vale? Y hay una cosa súper importante, y es que, o sea, si lo que tenemos que hacer es tener clientes felices y tenemos competencia que nos está ya pisando los talones o nos ha pasado por delante, ¿de verdad que vamos a perder tiempo a pelearnos entre nosotros? O sea, no se aguanta por ningún lado, no tiene ningún sentido. Es más, la gente joven no va a las empresas a pasarlo mal. Nosotros, sobre todo Pablo y yo, que ya no tenemos pelo, hemos vivido una cultura basada en el esfuerzo, en el aguantar, el sufrimiento, el luchar, el ir progresando, incluso dentro de una misma empresa. Todo eso ya empieza a pasar a la historia. O sea, no tiene ningún sentido que tú vayas a una empresa a sufrir. Tú vas a una empresa a dar lo máximo, a poder expresarte, para poder tener un cliente feliz, a no tener que estar esperando a que no sé quién se ponga de acuerdo porque no le da la gana o porque no quiere colaborar o lo que sea. Entonces, la gente joven, o sea, esto dicho así parece súper natural. O sea, y cuando la gente joven se va y dices que no tengo tiempo para, o sea, no voy a seguir aguantando estas tonterías en esta empresa, dices, joder, que poco aguante. No, pero es que en el fondo tienen razón. Lo que no puedes hacer es estar peleándote dentro de la misma propia empresa. No se aguanta por ningún lado. Y para eso necesitas un tipo de cultura muy determinado. Y se tiene que trabajar desde arriba. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Pues que el futuro va por ese tipo de empresas que van a poder conseguir eso dentro. Empresas que ahora mismo están apareciendo, que ya empiezan a ser grandes y que están haciendo un esfuerzo muy grande en mantener un tipo de liderazgo muy concreto, una cultura muy concreta. Estos son los que van a conseguir una nueva generación de personas que van a darle la vuelta a todo, porque ya vienen hechos de otra manera y no entienden por qué tenemos que ir a sufrir al trabajo. Ok. Sergio, ¿estás por ahí? Creo que no tiene micrófono, no tiene el micrófono. Dice, gracias Xavi y Pablo por vuestra respuesta. En especial la reflexión de Xavi se ha acercado mucho al problema en el que estoy metido. Me da que pensar, gracias. No tengo micro. Ok. Top. ¿Quién más había por ahí? Blanca creo que pregunta sí. También. No tengáis miedo, podéis desmutearos y hablar. Sí, mi voz tampoco es la mejor, pero... A ver, Xavi, cuando hablas de crear conciencia, ¿está relacionado con cómo abordar ADKAR, el primer bloque de awareness? Es decir, ¿es así como lo manejas o lo haces desde otro punto de vista? No sé si todos estamos familiarizados con ADKAR. No. Pues, ¿le explicas tú el ADKAR, ya que estás puesto? No, yo ni más ni menos, ni más ni menos. Lo que sé del ADKAR es que es un modelo, digamos, para gestión del cambio. Es un acrónimo, A de awareness, D de deseo, la K de conocimiento o knowledge, la A de habilidad y la R de refuerzo. Entonces, cada uno de ellos al final es diferentes maneras en donde influir a la hora de querer afrontar el cambio. Punto. Y te paso la pelota. Vale, al final el modelo este de ADKAR, ¿vale? O sea, vamos a poner lo que pasa en el mundo respecto al modelo de ADKAR. Cuando tú entras en una organización, normalmente lo que te piden es, oye, fórmame para poder hacer esto, ¿vale? Te están pidiendo la K de knowledge, dame el conocimiento, ¿vale? Como mucho, después te dicen, oye, y además me acompañas, ¿no? O sea, dame la ability para poder seguir en esto, ¿vale? No están, llaman a la puerta, hay que ir a abrir. Entonces, el tema es, no se pone en valor ni la A ni la D, ni la A de awareness ni la D de desire, ¿vale? Y esto es súper básico porque si no, todo ese conocimiento y esas maneras de trabajar diferentes que vamos a poner no van a quedar, no van a estar sólidas porque no has cambiado el trasfondo mental que hay detrás, ¿vale? Entonces, sí, la respuesta a la pregunta es sí.
el crear conciencia es trabajar muchísimo en el awareness, pero muchísimo. Crear conciencia lo más, y voy a definir aquí conciencia como abrir la mente, o sea, utilizar el máximo de conocimiento y el máximo abierto posible, el máximo inputs, el máximo mínimo de barreras y límites mentales, o al revés, el máximo de modelos mentales para poder resolver situaciones que son en un entorno complejo, ¿vale? Y no solamente ir con un tipo de pensamiento y nada más, ¿vale? Sí, esencialmente es esto. Y a partir de ahí, tampoco tienes garantías, aunque des el awareness, de que haya un cambio de estructura mental. Porque, de hecho, supongo que mucha gente de la que está oyendo esto, es un tipo que, no sé si se lo llamé Daniel también, el chiste este, pero me hizo mucha gracia y se me quedó, que al final es que, aunque des tú mucho awareness, no necesariamente es básico para producir el deseo de cambio, pero no es exclusivo. ¿Qué quiere decir? O sea, no es suficiente. Muchos de los que estáis aquí escuchando fumáis, seguramente, sabéis lo malo y terrible que es esto para vosotros y para vuestra familia, y seguís fumando. O sea, estáis valorando otras cosas por encima de cambiar, ¿vale? No se ha creado suficiente deseo de cambio. O sea, que decir, aún haciendo un esfuerzo titánico de awareness, no tienes una garantía 100% de crear cambio. Y, Xavi, si tuvieras un truquito para ofrecer, estoy en un equipo y pues como el compañero antes, ¿no? Me quiero empezar a nutrir para prepararme cómo hacer esto y quisiera hacer algún ejercicio para comentar, oye, vamos a replantearnos si podemos ir en otra dirección, otra forma de trabajar. ¿Cómo inicio ese, venga, voy a hacer un ejercicio, algo de awareness o qué me leo, ¿no? ¿Por dónde puedo empezar un poquito para trabajar esto con mi equipo? Bueno, yo lo que intentaría es ver cuáles son los problemas que tiene el equipo, qué cosas le preocupan. Al final es una cosa, a ver, es un tema de incluir a la gente o sea, estos cambios los hacen las personas en el día a día y tienen que ser suyos, ¿vale? Y la gente va a ir a por las cosas que realmente sienten que les facilitan la vida de alguna manera y ese esfuerzo de cambio es, digamos, y los beneficios que van a encontrar están muy por encima del esfuerzo de cambio que hay que hacer, ¿vale? Con lo cual, lo primero que hay que ver lo que primero que hay que hacer es proporcionar información o levantarla por ellos mismos o por información que se pueda obtener de alguna otra manera. Oye, esta es la información que tenemos sobre los issues que tenemos que están sucediendo. ¿Qué queremos hacer con ellos? Y a partir de ahí empezar a trabajar. Eso como un punto muy básico. Y sobre todo, hacerlo en común porque hay una cosa interesante cuando suceden estas cosas, que es cuando lo haces esto en equipo, lo que te interesa ver es que empiecen a haber conversaciones que llevan a un sitio, que normalmente suele ser el buen sitio, ¿vale? Y que hay alguien que suele ser más líder de pensamiento en ciertas cosas, al cual la gente escucha más o tiene un sentido común, etcétera, y empieza a hacer tracción hacia el resto dando ejemplo. Y no eres tú necesariamente quien hace eso. Estas conversaciones grupales suelen ir muy bien. Ok. No sé si te ha valido la respuesta. Sí, claro. Bienvenido sea lo que uno ofrezca. Aquí no hay ni mejor ni peor, ni bueno ni malo. Okay. Súper. Hay un libro que me gusta mucho sobre esto, que no es que está relacionado, no relacionado directamente con ADKAR, pero con el cambio, es Switch, de Chip and Dan Heath. Muy, muy buen libro. Ilustra una metáfora muy sencilla y para cada una de esas metáforas la divide en diferentes partes y da diferentes consejos para poder aplicar dependiendo en qué parte estás o qué parte tienes que trabajar o dónde te encuentres. Está muy bien. Estoy recopilando todos los libros que se han mencionado, los estoy recopilando y cuando subamos la charla al canal de Agile Spain, pondremos en la descripción todos los links con libros, ya que vais a poder acceder a todos. Buenísimo. Pues nada, yo la compartiré también por parte de Práctica Steam. Súper. Pues yo creo que ya estamos cerca del final, llevamos casi 1 hora y 20, podría seguir, pero entiendo que hay que ganarse el pan de cada día. Yo ya
como para ir cerrando, o para cerrar la pregunta final, hicimos la parte, digamos, de ir un poco al pasado, vamos un poco al futuro. De aquí a 2 o 3 años, 5, ¿cómo veis este mundo? ¿Cómo lo veis evolucionar en general? No hablo de cambio climático, ¿eh? O sea... Dale, Pablo. Bueno, Venga, bueno, esto de predecir el futuro no se me da muy bien, la verdad, pero bueno, simplemente una reflexión que me ayuda a entender el mundo, que tampoco es mía. Los sistemas son más estables de lo que parece, los sistemas caen más rápido de lo que parece. Entonces, si los sistemas son más estables de lo que parece, tampoco cambiará tanto. ¿Vale? ¿Cómo? O sea, esa es mi... Sí, repito, los sistemas son más estables de lo que parece, los sistemas caen más rápido de lo que parece, ¿no? O sea, en el momento en el que caen muy rápido, pero son muy estables. El problema es hasta el momento en el que caen. Entonces, mi premisa de partida es que, desde luego, que, a ver, hay disrupciones en todos los sectores. Ayer leía a un chico que hacía una referencia con respecto a la inteligencia artificial, el trabajo de los desarrolladores, y seguramente irá mucho por ahí, ¿no? Especialmente ese trabajo de la tecnología. Pero no sé si será tan rápido. No lo sé. O sea, 2 años no lo sé. Tampoco sé, es que no se me da muy bien. Lo que sí que sé, fíjate, recibí una llamada de mi primo el otro día para decirme que lo habían despedido de la manera más sucia que te puedes encontrar. Y de alguna forma me da a entender que hay muchas organizaciones que están todavía con ese management 1.0, o si vemos el modelo de Thiel o el modelo de las espirales, están todavía casi en guerra de guerrillas, ¿no? En un poco de... Entonces, queda mucho. Creo que sí, no es mi propósito tampoco, pero si lo que queremos es hacer, no es que no sea, que soy demasiado pequeño como para lo que voy a decir, ¿no? Pero si lo que queremos es un mundo mejor, o que hacer que las organizaciones sean más tal, pues tenemos mucho trabajo por delante. Con lo cual, en un par de años, pues seguramente no habrá cambiado tanto la sociedad como para esto, ¿eh? No sé si te responde la pregunta o no, es como yo lo veo. Pero lo que sí que veo es que la inteligencia artificial va a venir para hacer mucho ruido y lo va a hacer. Y entonces eso agitará mucho de lo que nosotros entendemos. 2 años no lo sé. ¿Vale? Es como mi modelo de predicción. ok, Pablo, gracias. Xavi. Vale, bueno, yo creo que todavía queda mucho. O sea, cuando se empezó a hablar del Agile Manifesto, se pusieron una serie de principios súper importantes, ¿vale? Creo que todavía queda mucho trabajo por hacer con esto, ¿vale? Todavía, por ejemplo, se hablaba del ritmo sostenible de la gente, todo este estilo de cosas, todavía queda mucho por hacer, ¿vale? Sobre todo en empresas como las que ha mencionado ahora Pablo, ¿vale? Y con respecto a esto, la gente también está buscando cada vez más trabajar en cosas que tengan sentido, que tengan un impacto, la gente joven sobre todo. Estamos buscando cada vez más trabajar en empresas con un propósito superior, ¿vale? Más allá del propio de hacer un producto, sino qué estás aportando tú a la sociedad. Y bueno, sí, cómo de sostenible es el modelo de negocio en el que estás, y este estilo de cosas cada vez más son importantes. Yo creo que van a ser un factor diferencial de contratación en el futuro, de retención de talento, de atracción de talento, el poder darle a la gente un propósito y tener empresas y empresarios que realmente piensen en ese círculo virtuoso que es tener a la gente que esté bien, ¿no? Que su gente esté bien, que entonces produzcan clientes, que los clientes también estén bien, y consecuentemente creas una empresa mucho más sostenible a nivel económico, ¿vale? Ese círculo es virtuoso, y que además aporte un valor a la sociedad y al medio ambiente. Yo creo que el futuro va por aquí, ¿vale? Espero, y además creo que tiene que ir por aquí, porque si no, no sé cómo vamos a acabar, ¿vale? Y bueno, y esencialmente es eso. Tenemos que ponernos las pilas nosotros, los de la Agile, que además somos especialistas en pensar en valor, en crear estructuras organizativas orientadas a valor, en pensar en cadenas de valor
todo este estilo de cosas, nosotros tenemos un arma súper poderosa para ponerla al servicio de este tipo de empresas y trabajar para este tipo de empresas que piensan en un propósito mucho más allá que el de simplemente ganar dinero, que se preocupan por su gente y se preocupan por el medio ambiente. Guay. Muy relacionado también con la conversación que tuvimos con Pablo en el Agile Coach Camp sobre Fit for Purpose, que también estábamos hablando de ese tipo de cosas, que no solamente el dinero y el cliente, sino que hay otro ecosistema un poco más grande en el cual vamos a tener que empezar a integrar o que las organizaciones van a tener que tener en cuenta. Pues yo, no sé, yo solamente dar las gracias tanto a Xavi como a Pablo por la disponibilidad, a la gente que realmente se ha tomado el tiempo de esta hora y media de participar, preguntas. Esperemos que esto sea útil. Al final la idea es volver a traer el conocimiento, volver a generar esta conciencia de que al final está bueno también escuchar a gente que tenga experiencia, gente que nos dé su punto de vista. Y te dejo la última palabra, Moni, así ya cerramos. Sí, pues nada, igual que tú, Fede, agradecer a Pablo y Xavi por vuestro tiempo, por compartir vuestras propias experiencias y, bueno, al final también, ¿no?, los principios que os acompañan y qué es lo que os mueve. A todos los que habéis participado, habéis estado escuchando ahí por chat también, escribiendo. Y yo creo que lo que nos une al final, como decís vosotros bien al principio, no es una cuestión de tanto de metodologías, sino vamos viendo que hay algo más que nos mueve. Y es algo que a mí también me conecta y conecta también a la gente que viene del meetup de Práctica Steel y demás. Que es tenemos un arma muy potente y hay gente que ya está buscando en todo tipo de organizaciones, más jóvenes, menos jóvenes, y tenemos una posibilidad realmente de, con un ritmo sostenible, cada uno en su momento donde estén, y cultura organizacional, de realmente acompañar con cariño, pero también con una insistencia de se puede. Pues nada, muchas gracias. Para mí súper interesante. Gracias, chicos. Y continuamos hibridando. Fede. Sí, continuaremos. Muchas gracias, Fede y Mónica, por organizar. Cuidaros. Gracias, Cuidaros todos, ¿vale? Venga, Venga, un abrazo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. A todos. Adiós. Gracias, hasta luego. Chao, Paco. Y aquí ya dejo de grabar.